Las 3 de la tarde con 3 minutos, lo habíamos prometido ya desde hace algunas horas, algunos días. En este espacio de Nine Health Fair en español, seguimos trayéndole a usted contenido de valor, contenido con alto valor educativo, formativo y también eh, que tenga que ver con todo aquello que nos está interesando en estas épocas de crisis, en estas épocas pandémicas del COVID-19. Hoy tengo un invitado de lujo, tengo el honor de contar con un doctor en medicina o enfermedades infecciosas, un infectólogo, como se le conoce con el término adecuado en español, que es el doctor Andrés Henao. Doctor Andrés, muchísimas gracias por hacerme un tiempito en su apretada agenda y recibir nuestras preguntas de nuestros lectores, nuestros seguidores y las de esta servidora. Con mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Doctor, ¿qué tan dinámico es el COVID-19? Que lo que nos decían en la televisión pública, lo que nos dice el equipo del presidente Trump hace un mes, sea tan movible y que tengamos que reentender y redimensionar nuestros cerebros, que todo va cambiando a medida que se va conociendo más información por parte de ustedes, la comunidad médica. Sí, verdad que las epidemias son muy dinámicas, ¿no? Desde que empiezan, hay muchos factores que juegan un papel determinante en cómo se comporta la epidemia. Eh, los cambios de clima, los movimientos de personas, el conocimiento que se va adquiriendo del virus, cómo se transmite de una persona a otra, medidas que imponemos o implementamos para mitigar la epidemia. Todo eso hace un cambio dinámico y permite que el fenómeno de la epidemia vaya cambiando. Entonces, una vez se implementen o se cambien esos factores, se va aprendiendo y los modelos van cambiando. Por eso es que tenemos que pedirle a la gente que sea paciente, ¿no? Yo siento que muchas veces la población se siente bombardeada, doctor, por información que parece tan volátil y dicen, bueno, pero ayer dijeron esto, hoy me están diciendo esto otro, me dijeron que la mascarilla sí, me dijeron que la mascarilla de tal material no sirve, que me pongo bandana, que me saque el bandana, que es como que hay mucha información permanente, ¿no? Sí, es correcto. Es a medida que se va aprendiendo del virus, ¿no? Cómo se comporta, cómo se transmite. Desde un principio se conoció, había mucha preocupación de qué tan transmisible era el virus, y se habla de un factor R, de qué tan transmisible es. Entre más alto, pues más contagioso es. Entonces eso también cambia la dinámica. Inicialmente se pensó que era bajo, pero luego se empezó a aprender que era un poquito más alto. Y hay reportes que incluso lo reportan tan alto como casi 6. Eh, entonces eso hace que las medidas de aislamiento social se tengan que implementar. También hay mucho debate en la comunidad científica de si el virus se transmite a través de partículas de aerosol y qué tanta distancia debemos conservar entre persona a persona. Y hay unas medidas estándares, pero que pueden modificarse a medida que aprendemos más, a medida que haya más estudios y más conocimientos sobre el virus, ¿no? Doctor, le oí mencionar por ahí un número 6, muy al pasar, pero estuve atenta a captar esa información. Por Sí. motivos personales y familiares, recuerdo a ciertos oncólogos hablando con relativos o personas muy allegadas a mí, que de un 1 a 10% en la comunidad médica es un alto porcentual al no poder ser desdeñado. Usted mencionó un 6. Según su conocimiento y lo que sabe la comunidad médica, usted como médico infectólogo, ¿cuál es la tasa de ataque que estamos viendo en Estados Unidos? Se abrió en primera instancia de un 2%, lo minimizó la presidencia de Trump. Después hablamos de un 5%, alguien esbozó por ahí un 10%. ¿Cambió? ¿Se ha mantenido estable? ¿Se redujo? ¿Cómo va eso, doctor? Bueno, son números diferentes, ¿no? Uno es el factor R, que es el de transmisibilidad, es decir, una persona cuántos más va a infectar en promedio. Eh, por lo general, por ejemplo, un virus de la influenza tiene 1 o 2, o sea, por cada persona infectan 2. Para este virus parece que es mucho más contagioso, como dije, puede llegar hasta 6 ese número. Ya lo que usted me habla es la tasa de fatalidad, es decir, cuántas personas en total adquieren, de que adquieren el virus van a fallecer. Y eso también tiene muchas variables de lo que ocupa de eso, y a veces es difícil establecer una tasa de fatalidad con confianza porque muchas personas no se detecta la infección. Entonces, ahí está el denominador donde es importante también establecerlo. Pero sí, más o menos las tasas mundiales de fatalidad están oscilando alrededor de inicialmente el 1%, pero se ha visto que
que en algunas poblaciones puede subir significativamente. Doctor Henao, mucho se ha hablado en las últimas semanas de la gente asintomática, es decir, aquellos que no presentan los síntomas, que no sabemos todo de memoria hoy por hoy. Y me pregunto si es que estos individuos podrían arrojar más datos de cómo hacerle frente a la enfermedad o cómo prevenirla o cómo tratarla. ¿Podrían ser estos individuos de alguna forma nuestros conejillos de indias, por carencia de un mejor término, para entender un poco mejor por qué es que otros se ven tan afectados? Correctamente, incluso hay varios ensayos clínicos en curso, incluso nuestro centro médico es uno de ellos, donde se usa suero de pacientes que se han recuperado o han tenido la infección y que no han desarrollado síntomas. Puede haber muchos factores por qué una persona desarrolla síntomas, pero lo que más se ha visto es que son personas sanas y que probablemente han desarrollado una respuesta robusta inmune en contra del virus. Entonces la idea es, por ejemplo, en esas personas aislar los sueros y mirar lo que se llama los sueros convalescentes y aislar anticuerpos que esas mismas personas ya hayan desarrollado en contra del virus y tratar de, una vez aislados esos anticuerpos, dárselos a personas enfermas. Entonces esos anticuerpos, que los llamamos neutralizantes, porque permiten neutralizar el virus, son muy específicos, ya han madurado a través del individuo que inicialmente adquirió la infección y hipotéticamente ayudarían a que la infección se tratara un poco mejor en esos pacientes. Todavía no sabemos la respuesta, es una técnica muy vieja, se usó incluso hace un siglo cuando hubo la epidemia de 1918 con el virus de la influenza y se ha usado también con la epidemia más reciente de ébola. Y ha habido ciertas anécdotas que sugieren que pueda ser exitoso, pero hasta que no tengamos un ensayo clínico randomizado y bien establecido, pues no sabremos cuál será su verdadera función. Doctor, ¿podría explicarnos un poquito más en detalle? ¿Podría elaborar qué es exactamente un suero, cómo se extrae y cómo es que funciona? Nos dio una plática generalizada en cuanto a cómo se está utilizando hoy por hoy con pacientes a forma de testeo, pero ¿nos podría explicar un poquito más qué es este suero? Sí, básicamente es un proceso que se hace a nivel de bancos de sangre, eh, donde inicialmente la persona que tuvo la enfermedad y se recuperó y a través de una prueba de sangre mostró que es reactiva, que tiene anticuerpos presentes en su sangre contra el virus. Entonces, esa persona dona sangre y esa sangre se procesa en un banco de sangre con unas técnicas complejas donde se aísla el suero, a través de unas técnicas se aísla el suero de esa muestra de sangre y de ahí se aísla los anticuerpos neutralizantes específicos para el virus. Y una vez se tenga una buena muestra de suero, se prepara para hacer la infusión a un paciente que lo necesite. Doctor, si le estoy entendiendo bien, ¿este suero es lo que se menciona en otras áreas o en otros medios de comunicación masivo social como el plasma? Sí, bueno, es parecido. ¿Ok? Se llama, en inglés le llaman convalescent serum. Okay. Suero y plasma son parecidos, dependiendo de los ingredientes que tienen, cambian la composición y la concentración, pero son palabras que se intercambian muy a menudo. Sí. Bien, y me imagino que la cantidad no es suficiente como para decir que estamos en camino asertivo para una vacunación, porque este tema de la vacuna también viene rondando, doctor. Se ha hablado de que Francia está en ese camino, Alemania, China, Estados Unidos, Argentina incluso se puso también en el caminito a decir que tenían algunas investigaciones al respecto. Pero ¿cómo va ese tema en el mundo de la infectología? ¿Cómo va ese camino? Bueno, el desarrollo de cualquier vacuna es un desafío, tiene un proceso muy estricto y una rigurosidad científica muy alta. Hay muchos centros a nivel mundial que están tratando de desarrollar el virus. ¿Por qué toma tanto tiempo? Inicialmente se trata de hacer experimentos y ensayos para detectar qué superficie o qué parte molecular del virus podría ser neutralizante, cómo se desarrollaría una partícula que vaya a estimular el sistema inmune para que desarrolle anticuerpos para neutralizar esa parte del virus que sea vital en su desarrollo. Y entonces de ahí se parte a hacer ensayos de seguridad en voluntarios sanos. Lo que se quiere es asegurarse que la vacuna va a ser segura, que no va a producir ningún efecto adverso o no va a ser contraproducente. Luego se mueve a ensayos clínicos un poquito más grandes para mirar un poquito más de seguridad y de eficacia
y finalmente se mueve a ensayos clínicos ya bastante largos. Entonces, por ese proceso tan riguroso, pues más o menos toma entre un año, año y medio para poder tener una vacuna que sea adecuada y disponible para la población. Doctor, me deja todo servido en bandeja para hacer una pregunta que para mí es clave. Quizás es una pregunta que a usted como médico infectólogo le aburre, pero es un tema que se está tratando y por mucho en las calles. La gente se lo cuestiona, la gente lo retuitea, lo vuelve a colocar en sus plataformas digitales de las más diversas. ¿Es cierto que esto puede llegar a ser un ataque biológico de la China? Y le pregunto porque usted acaba de hablar de un proceso tan complejo, de una rigurosidad y un protocolo científico que es tan extenso, que en lo personal me cuesta creer que alguien se haya tomado tanto trabajo para hacer esto que se dio en un tiempo tan corto. Pero, ¿qué nos dice el código genético del coronavirus COVID-19 como para refutar o reforzar esta teoría que está por ahí en las calles, doctor? Sí, bueno, desafortunadamente con fenómenos y epidemias como la que vivimos hoy en día, pues se presta para obviamente mucha desinformación y muchas teorías de conspiración. Pero como usted bien lo dice, fabricar un virus no es nada fácil, ¿sí? Y el componente genético del virus ya se aisló y pertenece a una gran familia. Muchas personas no son muy conocedores, pero los virus de esta familia, el coronavirus, nosotros ya somos muy familiares con esos virus. Hay alrededor de 7 especies y 4 de ellas son muy comunes. Muchos de nosotros ya la hemos tenido porque produce el resfriado común y han estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Lo que sí hemos visto sobre las últimas décadas es la emergencia de nuevos coronavirus que puedan tener un poquito más de virulencia y ataque más pulmonar, como lo fue el SARS y el MERS, y ahora último, pues, el COVID-19. Pero si bien la estructura genética de esos virus son muy similares, y lo que sí se sabe es que la teoría más aceptada a nivel de la comunidad científica es que fue una zoonosis, es decir, que fue un virus que saltó de los animales hacia los humanos. Cuando hay ambientes ecológicos donde hay mucha proximidad entre humanos y animales, vemos que puede haber intercambio en ambas direcciones de virus que simplemente se adaptan, hacen una mutación y pueden cambiar de hospedero. Parece que los análisis muestran que uno de los murciélagos presentes en esa región de la China tenían coronavirus muy similares al que se ha visto con esta epidemia, y se habla de un animal intermedio que también podría haberse visto afectado. Eh, y lo otro que se ha visto es que hay mercados húmedos, sobre todo en la China, donde comercializan y venden todo tipo de vida salvaje, culebras, murciélagos y otro tipo, y hay mucho contacto humano donde en la manipulación de la carne, el corte que te lleva la mano al cuerpo o al rostro, hace que tengas la exposición a los virus, y eso fue lo más probablemente que pasó con este virus. Okay. Eh, Así como hay mucho desconocimiento en la comunidad médica en cuanto a cómo se está propagando, qué está pasando, ustedes siguen investigando, siguen tratando de ver cómo encontrar la vuelta de tuerca a esta situación. ¿Usted cree, doctor, que la falta o el exceso de información que tiene la gente ahí afuera hace que estén tomando medidas poco sensatas? Hablaba yo la semana pasada con otros profesionistas en otras áreas que me decían que una de las preocupaciones que están viendo, u otras de las atenciones médicas en hospitales, es, por ejemplo, de la gente que a nivel de creencia popular está desinfectando todo en su casa con Clorox. Entonces terminan con ciertas preocupaciones en el sistema digestivo, en el tracto digestivo. ¿Qué es lo que a usted como doctor le preocupa de lo que está viendo en esta cuestión del miedo, la psicosis colectiva y esta desinformación que la gente a veces tiene? ¿Y qué es lo que está haciendo de manera poco sensata? ¿Usted en qué manera nos llamaría la sensatez otra vez, doctor? Bueno, la verdad, hay de varias formas en donde de pronto la desinformación puede que sea contraproducente. Yo pienso que la parte donde de pronto más tenemos que hacer ejercicio es en seguir las medidas de aislamiento social. A veces pasa lo contrario, ¿no? Que no nos preocupamos, que creemos que no nos va a pasar a nosotros,
y de pronto no tomamos las medidas de aislamiento, vamos a visitar amigos o nos reunimos o no tenemos las medidas de higiene o lavado de manos que deberíamos de tener. Y ahí es donde de pronto esas medidas de aislamiento van a sufrir y no van a ser tan efectivas. Sí he escuchado mucho tipo de tratamiento folclórico o que no tiene ninguna base y tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de medicina, así sea natural, que ingeramos o cualquier medida de desinfección, que es como el ejemplo que pusiste ahora, pueden ser contraproducentes. Entonces, tenemos que confiar en las personas que saben y que nos han dado ejemplo de cómo hacer las cosas y en español y en inglés hay fuentes de información muy confiables como lo es la CDC, la OMS o la WHO en inglés, que son fuentes que nos van a dar guías prácticas muy confiables de cómo desinfectar superficies si así lo necesitamos, de cómo mantener nuestro aislamiento social, cómo protegernos cuando salimos a la comunidad, etcétera. Bien. Hay una preocupación también de la gente que nos lee, que nos sigue en este portal de Night Fair en español, doctor, que tiene que ver con el acceso a los test de detección del COVID-19. Muchos hablan del hisopado de detección y hay gente que ve a los famosos, a las celebridades, recibiendo el test a diestra y siniestra y ellos por ser humildes o por no tener cobertura médica no lo pueden recibir. A mí me gustaría preguntarle incluso para aquellos que lo han recibido y tienen que esperar 9 días. Y es una agonía para muchos, ¿no? Es una agonía mental, es una agonía emocional. Tendré el coronavirus, no lo tengo, me voy a vivir al basement, no puedo abrazar a mi esposo, hago que me deje la bandeja con un poquito de comida de forma que no me contacte. Crea toda una cuestión, ¿verdad? Familiar, en la relación intrafamiliar y en la mente de ese paciente o potencial paciente. A mí me gustaría preguntarle a usted, ¿qué le diría a esa gente que quizás no sabe cuándo, dónde o por qué debería hacerse el test? Hemos hablado en este portal incluso para aquellos que no tengan cobertura médica de los lugares donde pueden ir a hacérselo, pero me gustaría que lo escuchasen de usted, de su boca, porque usted es un médico infectólogo, mejor que usted no voy a tener consejero. Bueno, sí, es desafortunadamente el problema del test ha sido algo que a nivel nacional hemos tenido muchas dificultades. La verdad es que hay mucho por mejorar y eso es lo que tenemos que empezar como país, poder implementar aquí a futuro, porque la disponibilidad del test es lo que va a poder hacer un mejor trazado de quién está infectado, quién debe aislarse, perdón. Entonces, pues sí, es una forma desafortunada siempre a acudir a medios como ustedes o como médicos primarios en el caso de que haya una preocupación o que se requiere información para mirar dónde se puede hacer el test. Vemos que la disponibilidad del test ha paulatinamente mejorado. Todavía tenemos mucho por recorrer, pero en nuestro centro médico finalmente hace una semana ya lo podemos ofrecer para ciertos pacientes a nivel ambulatorio, se estaban reservando únicamente para pacientes que presentaban por urgencias o estaban hospitalizados. Entonces, eso es un paso que se va generando. Siempre hay una limitación en recursos, como en toda parte, y costos, pero yo creo que hay una voluntad de mejorar el acceso a los exámenes. Es una problemática que hay que manejar. De todas maneras, mientras se hace el test o no hay una respuesta sensata, pues la, la vía práctica es asumir que uno tiene la enfermedad y aislarse para evitar contagiar a otras personas. Doctor, lo voy a poner en camisa de 11 varas y si quiere me responde y si no, lo entiendo. Pero si usted fuese gobernador de Colorado o si usted fuese un gobernador de otro estado, para no comprometerle, ¿cuáles serían las medidas que usted tomaría como médico infectólogo? Si usted alguien viniese en este momento y le consultase, doctor Henao, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la situación de propagación de contagio y para que el COVID-19 se vaya cada vez más desintegrando y dejándonos en paz? ¿Cuál sería su consejo? Como acabamos de hablar, hacer exámenes, más exámenes, más exámenes. Entre más sepamos dónde está la infección, a quién tenemos que aislar, quién se tiene que proteger, vamos a estar un paso adelante en la epidemia. Tenemos que escalar los test que estamos haciendo
increíblemente para poder tomar ventaja de eso. Desafortunadamente del Estado estamos un poco atrás, pero esa sería una de las principales herramientas que tendríamos. Segundo es usar técnicas de aislamiento social como lo estamos haciendo. Y yo creo que como comunidad hemos sido conscientes y estamos haciendo una buena labor de ese sentido. Y ya vienen otras tecnologías que yo creo que nos van a ayudar también, como trazar a partir de teléfonos móviles, movilidad de personas, tratar de trazar qué personas se ha hecho el examen y quién no. Y toda esa parte que es muy dinámica va a ser parte de las herramientas que se tienen para hacer mitigación, algo que países como Corea del Sur y Japón hicieron exitosamente. Bien. Doctor, hábleme un poquito, por favor, si usted pudiera, de cómo es la técnica de detección del COVID-19 para aquella gente que de repente, como yo, nunca lo he visto. Tengo entendido que es un hisopado, pero tengo entendido también que es un poco incómodo, es un poco molesto. ¿Son 2 o 3 puntos de hisopado? ¿Y dónde se llevan a cabo, doctor? Bueno, depende del tipo de paciente, ¿sí? Okay. A través de nuestro centro médico hay varios centros de testeo y entiendo que pues el Colorado, el Departamento de Salud Pública también tiene otros y hay varios pues centros médicos que tienen disponibilidad también del examen. Simplemente el test más común es a través de un algodón, de un muestreo que se hace a través de una de la nariz. Okay. Se introduce más o menos 90 grados con dirección a la oreja. Okay. La idea es introducirlo hasta que haya una resistencia. Se hace movimiento en varios lados para tratar de obtener tejido. Luego, una vez se saca el copo o la muestra, se introduce en un líquido nutricional donde el virus puede crecer. Okay. Y eso ya se manda al laboratorio donde una máquina que procesa trata de aislar el material nucleico del virus y tiene unos trazados para poderlos detectar. Bien. Se habló hace algunos días por parte de la administración de Trump de un nuevo test. ¿Usted ha escuchado al respecto, me imagino, o se habló incluso de la producción en masa de más test? Yo no sé si querría comentarle algo al respecto a la gente para traerles un poco más de información. Sí, bueno, hay muchas plataformas, ¿no? Hay muchas técnicas. El test que más se ha usado es el que se usa con una técnica que en inglés se llama PCR, que es amplificación de la polimerasa. Es simplemente amplificar material nucleico del virus. Es muy sensible y esas plataformas las hemos usado ya mucho tiempo para otros virus respiratorios, incluido la influenza. Ahora, esa plataforma tiene muchos laboratorios que la tienen disponible. Y para que pueda haber test en masa, pues la plataforma tiene de ser de tal forma que la máquina que vaya a leer los test pueda capturar y procesar muchas muestras al mismo tiempo. Okay. Ya hay otros test que se están procesando un poco más diferente, que son los detección de inmunoglobulinas, tanto la M como la G. Ya de pronto eso sirve más para mirar quién tuvo la infección en el pasado o quién se ha recuperado, o cuándo podremos decir que esta persona que estuvo infectada de pronto ya está inmune y puede regresar a la comunidad. También hay diferentes plataformas para eso. Abbott, que es una farmacéutica que sacó una prueba muy rápida que fue muy comercializada y tuvo mucha atención en los medios de comunicación. Una prueba que en 5 minutos daba una respuesta. Pero el problema es que cada kit solamente se podía mostrar una sola persona. Okay. Entonces ahí tienes como una restricción en el número de personas que puedes mostrar al mismo tiempo. Bien. Doctor, una de mis preguntas finales tiene que ver con, usted hablaba de que estamos haciendo bien en el aspecto del aislamiento social, que en ese caso es como que Colorado entendió que debía permanecer en casa, que debía restringir sus ideas de verse con familiares o con amistades, y tenía que dejar a un lado las actividades sociales que tanto amaba. Si China empezó a salir de a poquito a la calle después de tantos meses, ¿cuánto cree usted como médico infectólogo que nos va a tomar aquí en Estados Unidos retomar la idea de que nuestros hijos vuelvan a la escuela, de que nosotros podamos encontrarnos con nuestros compañeros en la oficina? ¿Cuántos meses más estamos hablando, doctor? Bueno, va a ser un proceso muy largo, ¿no? Y vimos un reporte en la revista Science esta mañana que va a haber algún tipo de medida
que probablemente va a durar hasta 1 o 2 años, 2022. Habrá actividades sociales que se puedan implementar un poco más temprano que otras, pero va a ser un proceso muy largo y es una adaptación que todos vamos a tener que convivir con eso. A la gente que está escuchándole que, no, ¿qué dice el doctor? Me imagino que lo primero que han pensado los más jóvenes fueron, bueno, me perderé todos los conciertos que tenía ganas de ver. Y me gustaría cerrar preguntándole en cuanto al aislamiento social. El gobernador nos dijo que nos quedásemos en casa, nos mandó una notita a través del celular la semana pasada, recuerda, que nos quedemos en casa hasta el 26 de abril, dijo el Hancock, y hasta el 30, dijeron también por ahí otras autoridades gubernamentales. ¿Usted cree que vamos a seguir extendiendo eso un par más de semanas, doctor? Es posible, es posible. Es difícil adelantarnos. Una de las cosas que podemos ir mirando es, por ejemplo, en Europa, Italia, sobre todo, que va adelante de nosotros y Sí. vernos como qué han hecho ellos. Y entiendo que ellos han extendido medidas hasta mayo, principios de mayo. Entonces, y están en ese debate allá también de cómo relajar las medidas, cómo tratar de volver un poco a la normalidad, ¿no? Porque hay preocupación obviamente a nivel económico y etcétera. Es un tema bastante complejo y complicado. Muy bien. Doctor, ¿alguna palabra final que tenga para la gente que le estuvo viendo y escuchando en el día de hoy? Bueno, pues un abrazo de esperanza y que en esto estamos todos juntos. Creo que ha sido una oportunidad para crecer y para aprender y también para darnos cuenta lo importante de la familia y de las conexiones sociales, así también como del ambiente y nuestra naturaleza. Doctor, ¿qué le dejó a usted como médico infectólogo todo esto? Porque usted tiene muchísima experiencia. Usted ha tratado otras enfermedades infectocontagiosas. He leído en su currículum vitae que usted incluso ha tenido mucha experiencia con el HIV. ¿Qué le dejó a usted el COVID-19? Bueno, nos ha dejado mucha experiencia, ¿no? Porque experiencia como infectólogo a nivel de una pandemia de este calibre, pues no la habíamos vivido. Eh, Estamos aprendiendo, desarrollando investigaciones y proyectos. Realmente estamos muy ocupados, pero de una forma dinámica, ¿no? Alegre, porque nos gusta tratar de estar enganchados con esto y tratar de aprender y tratar de colaborar y dejar algo a la comunidad. Doctora, en nombre de Nine Cold Fear, en nombre mío y en nombre de todos los que le estamos escuchando, muchísimas gracias por todo lo que está haciendo, por su trabajo, por su abnegación y también por compartir su conocimiento con nosotros. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Igualmente.